Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por el privilegio de estar pendientes de nuestra reunión virtual. Vamos a compartir la palabra, vamos a tratar de que la palabra viva y eficaz, que la palabra como una semilla fecunde en nosotros una decisión a favor del reino de los cielos en el cual estamos actualmente viviendo. Oremos al Señor para estar reconciliados con Dios, porque sin reconciliación es imposible que el Espíritu que Dios vivificó en nosotros reciba la semilla de la palabra. O sea, en otras palabras, valga la redundancia, hagámonos buena tierra voluntariamente, reconciliándonos con Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios Todopoderoso. Venimos ante ti como Padre. Señor, tú nos conoces, tú no podemos ocultarte absolutamente nada. Tú eres omnisciente, omnipotente. Tú eres, Señor, el que conoce nuestros más íntimos pensamientos. Tú sabes quiénes somos, Padre. No podemos, Señor, sustraernos del hecho de que tú estás dentro de nosotros, de que tú habitas dentro de nosotros, de tal manera, Padre, que nos dejas el Espíritu Santo para que nos redarguya de todo aquello, para que nos muestre, para que nos haga entender todo aquello que aquí no te agrada. Por eso venimos hoy confiadamente delante de ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. El propósito, Señor, es que nos perdones en el nombre de Cristo Jesús. Te rogamos, Padre, que el Espíritu que has vivificado en nosotros esta noche, Señor, cobre vida, para que tu palabra, que es Espíritu y es vida, Señor, sea depositada en ese Espíritu. El propósito, Padre, es que nosotros definamos nuestras posturas y sea en nosotros, Señor, dada en todo momento, Señor, una respuesta acorde a la instrucción que en tu palabra nos das. Te lo solicitamos, Padre, con toda humildad y con toda sencillez en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que en la cruz del Calvario nos redimió de toda maldición y de todo pecado. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, con revelación de la palabra. Yo siempre le he dicho a usted que la palabra, que la bendición tiene que ir con apellido. Que Dios le bendiga con salud, que Dios le bendiga con revelación de la palabra, que Dios le bendiga con abundancia de palabra, que Dios le bendiga con prosperidad, que Dios le bendiga con paciencia, que Dios le bendiga con paz en su corazón, que Dios le bendiga con gozo, que Dios le bendiga sobre todas las cosas con el deseo interior de buscar en la palabra el conocimiento de Dios. Amén y amén. Tenemos que recordar que este domingo próximo nos vamos a celebrar lo que hemos dado por llamar la Santa Cena. Miren, hermanos, son nombres que no reflejan realmente el significado de la misma. No es una Santa Cena, lo que es si en todo caso podemos decir, es un santo pacto, para poner la palabra santo, que eso ya viene de reuniones, de religiones multitudinarias, ¿verdad? Donde se usan palabras con el propósito de poner en un lugar diferente y de más relevancia a una persona o una acción o una situación o un lugar geográfico. Pero realmente lo que se va a celebrar el domingo es el establecimiento de un recordatorio que el Señor dejó sobre la tierra con el propósito de que todo el que participara de ese pan y de ese producto de la uva estaba garantizando su resurrección futura. Eso es, mientras que antes de la celebración de la última reunión que él tuvo con sus discípulos, porque fue la última reunión en la cual estaban celebrando la Pascua judía. La Pascua judía, esa Pascua es una de las 7 fiestas interesantes. La palabra Pascua es la palabra Passover, quiere decir pasar a otro lugar. Entonces el Señor, cuando celebra en esa oportunidad la Pascua, pasa a otra situación, pasa a otro lugar, pasa a otro nivel a todos aquellos que de ahora en adelante participaran del producto de la uva y del pan. Vamos a leer unos versos que están en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas.
En el verso 7 viene una secuencia de fiestas y es la que vamos a ver. Por supuesto, estas fiestas ahora, antes esas fiestas eran celebradas con actividades dentro del pueblo, actividades de origen congregacional. Por ejemplo, la Pascua, pan sin levadura, primicias, la fiesta de las trompetas, el Pentecostés, tenían grande importancia en el pueblo israelita, en el pueblo hebreo. Hoy todas estas fiestas tienen una implicación espiritual. Por ejemplo, la fiesta de Pentecostés es el derramamiento del Espíritu Santo, ahí en el capítulo 2 de Hechos, y previo a eso hay un periodo de pan sin levadura, en la cual las primicias, que son todos aquellos que celebran la Pascua y pasan limpios como pan sin levadura y se convierten en primicias, ya convertidos en primicias porque han sido limpiados por la Pascua, considerados como pan sin contaminación o pan sin levadura, convirtiéndose en un grupo selecto de primicia, o sea, los primeros, ellos ya están diseñados o ya están preparados para que la fiesta de Pentecostés se celebre en ellos. Esta fiesta de Pentecostés está reflejando en el antiguo pacto cuando el pueblo de Israel llega al monte Sinaí y el Señor les habla desde el monte. Recuérdese aquellas palabras famosas de la Biblia que están escritas en el capítulo 12 de Hebreos, donde dice: no os habéis acercado a un monte que eche fuego, a un monte que truene, a un monte, y comienzan a describir una serie de situaciones que se dieron en el Sinaí cuando Israel, a los 50 días de haber salido de la cautividad de 430 años de Egipto, a los 50 días Israel estaba en el Sinaí recibiendo la instrucción del Señor, recibiendo las tablas de la ley. Hoy, ¿cómo es esa fiesta espiritual? Esa fiesta espiritual hoy, cuando en el capítulo 2 de Hechos el Espíritu Santo es derramado sobre aquellos que estaban en el aposento alto y que hablaron de diferentes lenguas y adquirieron el poder que el Señor les había anticipado que iban a recibir en el capítulo 1, verso 8 de Hechos. Pero regresemos. Entonces, la fiesta de la Pascua es una fiesta de limpieza, así como cuando participamos del pan y del producto de la uva, es previo una presentación de arrepentimiento delante de Dios, como el apóstol Pablo nos lo enseñó en 1 Corintios 11, ¿se recuerda? Todo el que vaya a participar de la celebración de esta fiesta que el Señor establece en su cuerpo y en su sangre, tiene que atender cómo es su condición interior, cómo está dentro de él, cuál es su condición en relación con Dios, porque esto de participar del pan y del producto de la uva le va a generar interiormente o le va a abrir una puerta para que pueda resucitar el día de la venida del Señor. Esta limpieza de haber confesado los pecados para participar limpios en la fiesta, como vamos a celebrar el domingo, participar limpios, o sea, arrepentidos de nuestra condición. Si alguno hubiere pecado, a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, tiene a Jesucristo, el justo, o sea, nuestro abogado, nuestro Cordero que está frente a Dios, presentándonos continuamente cubiertos con su sangre. El precio nuestro es el precio que Él pagó. ¿Y qué pagó Él? Con su cuerpo y con su sangre. Y todos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador, cuando vamos a participar del pan y del producto de la uva, tenemos que arrepentirnos delante de Dios de toda condición pecaminosa. Por eso en el capítulo 16, se recuerda, el Evangelio de Juan, en el versos 7 y 8, Dios nos deja el Espíritu Santo para que nos lleve el conocimiento de la verdad, pero para que también nos muestre cuál es la condición pecaminosa con la cual no tenemos que participar nosotros de la fiesta a través de la cual vamos a obtener los elementos espirituales para resucitar. Ya cuando hemos participado, entonces somos pan sin levadura, o sea, somos personas sin contaminación, sin mancha, o sea, que ya se han arrepentido delante de Dios, por lo cual nos convertimos en primicias,
O sea, somos los primeros, después de haberse arrepentido, de un grupo que se presentan confiadamente delante de Dios como una primicia, como un producto agradable de la cosecha que se originó cuando el Señor en la cruz del Calvario nos redimió. Eso es Isaías 53, verso 10, lo que le estoy diciendo ahorita. Isaías 53, verso 10. El Señor ve cuál es el producto de su sufrimiento y ve que somos nosotros, que somos primicias para Dios. A todos los que somos primicias, porque hemos participado del cuerpo y de la sangre del Señor, porque hemos sido sumergidos en las aguas del bautismo, entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que continuamente nos va a estar instruyendo con la palabra a través de los ministros hasta que lleguemos al conocimiento pleno de la verdad. Esto nos hace a nosotros los ministros del capítulo 4, verso 11, 12, 13 de Efesios, nos hace a nosotros que continuamente estamos celebrando la fiesta de las trompetas. Estamos anunciándole a las personas, estamos anunciando a todos que tenemos que estar delante de Dios irreprensibles. Después de la fiesta de las trompetas apareció una fiesta que se llama Yom Kippur. El Yom Kippur era un arrepentimiento en ese tiempo cada año. Un arrepentimiento cada año con el propósito de ponerse a cuentas con Dios. Hoy nuestro Yom Kippur, nuestro arrepentimiento es porque el Espíritu Santo nos redarguye de nuestra condición. Esto nos permite estar tabernaculizando continuamente con el Señor. Es lo que dice el capítulo 1, verso 14 del Evangelio de Juan. Dice que el Señor a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. Estos son engendrados no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, sino que son engendrados de Dios. Y Dios, cuando mira gente engendrada porque ha confesado que Cristo es el Señor, Él tabernaculiza. Entonces, después del arrepentimiento, hay una franca tabernaculización del Señor. Tabernaculización del Señor. Esas 7 fiestas entonces hoy son de orden espiritual. Pero yo le dije que vamos a leer el capítulo 22, verso 7. La idea es que nos empecemos a preparar ya, a preparar. El día jueves nosotros hablamos, estuvimos orando desde aquí, esperamos seguirlo haciendo así, que únicamente las peticiones que entren son las peticiones por las cuales se va a interceder delante de Dios. Porque el que tiene necesidad presenta su petición y las hermanas toman la petición y levantan su clamor delante de Dios. Lucas 22, verso 7. Llegó el día de los panes sin levadura en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, id a preparar la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús les respondió en el verso 10. He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entre y decidle el padre de familia y decida al padre de familia de esa casa. El maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? La última fiesta de Pascua de las 7 fiestas hebreas se celebró en ese lugar. Entonces, Él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Y preparen entonces ahí la Pascua. O pues, los elementos que se iban a utilizar. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Verso 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Fíjese pues, él había celebrado Pascuas, 3 o 4 Pascuas anteriormente con los discípulos, pero en esta Pascua tiene una forma de hablar bien interesante y especial. Porque dice, cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca. Porque les digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Mire qué interesante. Por eso podemos decir que la última Pascua que el Señor Jesús celebró está marcando un antes y un después. Quedan las fiestas judías, voy a decir esto, probablemente las personas que tienen alguna judaizantes especialmente, no les va a gustar, pero quedan canceladas las fiestas que se celebraban físicamente y ahora se va a establecer un nuevo pacto. El Señor Jesús lo dijo, sigamos leyendo.
Verso 17 del capítulo 22 de Lucas. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Recuerden que estamos en el reino de los cielos. Cuando venga el reino de Dios es el regreso de Cristo en su segunda aparición. O sea, cuando todo ojo le verá. Porque el bima, o sea, cuando la iglesia sea levantada al tribunal de Cristo, será en misterio. Será en misterio. Esa venida se llama parusía. La epifanía es la segunda venida del Señor cuando todo ojo le verá. Lo que habla Zacarías, ¿verdad? Los que le traspasaron se van a dar cuenta de cuál es la condición del Señor y van a saber que Él fue al que un día ellos sacrificaron en Jerusalén. Entonces dice, verso 19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Bueno, esa es otra declaración del Señor. No, ese punto de Judas no lo vamos a ver hoy. Solo quiero que tengamos conciencia de esto. El día domingo nos vamos a presentar delante del tribunal del Espíritu Santo. Recuerde que nosotros vamos a presentarnos el día domingo delante del tribunal del Espíritu Santo. Ahí nosotros individualmente, hagamos una cosa, vamos a 1 Corintios capítulo 11. Y le voy a decir por qué vamos a ver esto. Porque la función del ministro es instruir para que los beneficios establecidos en el capítulo 6 de Juan, con la participación del cuerpo y de la sangre del Señor, de manera simbólica, nosotros participemos limpios, o sea, reconciliados, que no participemos deteniendo dentro de nosotros alguna molestia que tengamos, especialmente contra los de la familia de la fe. O si tenemos cosas pendientes, tenemos que arrepentirnos delante de Dios. Mire, hermano, el arrepentimiento, se lo he dicho yo a usted, viene como consecuencia que nosotros tenemos el conocimiento de la palabra. Cuando dice el Señor que le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más grande que hay? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que la relación entre Dios y el prójimo es un mismo nivel espiritual. Póngame atención. La relación entre Dios y el cristiano y el prójimo es un mismo nivel espiritual, porque el Señor dijo, semejante. Entonces, nosotros nos vamos a arrepentir para participar ese día domingo ante el tribunal de Cristo, participando del producto del pan, del producto del pan y del producto de la uva, para garantizar interiormente que resucitaremos en el día postrero. Lo vamos a ver después si nos da tiempo en el Evangelio de Juan. Veamos pues, cuando en el capítulo 20, en el verso 27 del capítulo 11 de 1 Corintios dice, de manera que cualquiera que comiera este pan y bebiere de esta copa indignamente, escuche, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Mire, ponga atención, porque los beneficios de la Santa Cena conllevan responsabilidades individuales. Y la responsabilidad es ponernos con el Señor a cuentas. O sea, lo estoy invitando a que ese día de Santa Cena, es posible desde hoy y mañana, usted trate por todos los medios de hacer una evaluación interior de cuál ha sido su conducta y las cosas que estén pendientes que usted tiene que presentarle al Señor, presénteselas en el nombre de Cristo, inspirado por el Espíritu Santo. Usted puede ir delante del Padre. O sea, delante del Padre estamos justificados, delante del Padre no hay acusación, delante del Padre no hay señalamiento para nosotros. Somos para Dios el producto del sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario.
cuando decimos la palabra redimido, no logramos entender el nivel espiritual de la palabra redimido. O sea, un redimido es alguien que fue rescatado de una condición de autodestrucción franca. Entonces, cuando nosotros salimos de esa condición porque recibimos a Cristo como Señor y Salvador, no solo estábamos muertos en delitos y pecados, capítulo 2, verso 1 de Efesios, capítulo 2, verso 12 de Efesios, sino que nosotros estábamos no solo muertos en delitos y pecados, sino que apartados de cualquier promesa, apartados de cualquier beneficio que pudiera provocarle el Señor Jesucristo en nosotros. Pero como hemos repetido, como no sé cuántos miles de veces, fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, para reproducir la imagen de Cristo sobre la tierra. Quiere decir que nosotros tenemos un valor espiritual delante de Dios de tal naturaleza que el Señor continuamente nos está invitando a recordar el sacrificio de Cristo. ¿Cómo lo recordamos? Participando del cuerpo en el pan y de la sangre en el vino. Son figuras simbólicas, pero el Señor padeció antes de padecer. Él hizo esta celebración para que usted y yo no padezcamos. O sea, Él padeció por nosotros. Él nos sustituyó. Nosotros estábamos en una condición delante de Dios de ausencia. O sea, delante de Dios estábamos ausentes. En otras palabras, no existíamos, pero cuando recibimos a Cristo, entonces al ser vivificados, lo hemos dicho muchas veces también, aquel espíritu que el Señor quitó en el capítulo 6, verso 4 de Génesis, donde dijo el Señor, no estará más mi espíritu con el hombre, porque el hombre tiene una tendencia a hacer el mal en su alma, que yo no puedo tener relación con él. Cuando el Señor envía del reino de Dios, envía a su representante del reino de los cielos, que es Jesucristo, se establece una nueva oportunidad. Por eso cuando el día domingo vengamos y comamos ese panito y ese producto de la uva, hagámoslo conscientemente, presentando delante del Señor nuestra condición. Miren, todos de alguna manera participamos de lo que no le agrada a Dios. No quiero usar la palabra pecado, voy a decir de lo que no le agrada a Dios. Dios es un padre, Dios es un padre. O sea, Él está pendiente de nosotros, tan pendiente de nosotros que dejó al Espíritu Santo como garantía de una herencia que está destinada para cada uno de los que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador. Cuando nosotros del domingo vengamos a cuentas con Dios. De todos modos vamos a llamar al arrepentimiento, pero vengamos a cuentas con Dios, presentémonos delante del Señor y digámosle, Señor, y usted haga una evaluación de esos pensamientos, de esas palabras que salen de nosotros, hermanos. Todos tenemos palabras o inclusive vocabularios que no son agradables delante de Dios, y todos emitimos juicios y emitimos muchas veces opiniones, hacemos tantas cosas. Pues entonces, así como hacemos tantas cosas, hagamos una evaluación y presentémonos en nuestro devocional delante de Dios desde hoy mismo. Señor, yo vengo presentándome delante de ti, porque yo quiero que esta participación, este acto conmemorativo en el cual vamos a celebrar, Señor, tu muerte y tu resurrección, provoque en mí cambios sustanciales y me haga definir conductas de acuerdo, Señor, a tu palabra. Sigamos leyendo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Una razón más de lo que cuando vayamos al tribunal del Señor, ¿se recuerda? Segunda de Corintios capítulo 5 verso 10, cuando subamos al tribunal del Señor puede pasar primera de Juan 2, 28, que nos alejemos avergonzados. Entonces, imagínese usted que vayamos en una condición no agradable delante de Dios. O sea, seremos culpados. O sea, seremos responsables de lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. No tuvo valor para nosotros en el tiempo que estuvimos sobre la tierra. Quiero que entienda esto. Si nosotros no tomamos la palabra en la dimensión espiritual que Dios nos la transmite, que nos la revela el Espíritu Santo, estamos haciendo vano el sacrificio de Cristo Jesús. Y si el sacrificio de Cristo Jesús es vano, entonces nuestra fe es vana, nuestra esperanza está ausente. Estamos otra vez en una forma
de muerte. Por eso en el capítulo 5 dice, de Efesios, dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Jesucristo. O sea, este domingo tenemos una actividad que cuando el Señor la celebró por primera vez, para establecer el nuevo pacto, porque aquí vamos a hacer un recordatorio del nuevo pacto. Ese pacto que el Señor hizo en su cuerpo y en su sangre. Ya no se presentó un cordero en el templo. Él como cordero se presentó delante de Dios y canceló nuestros pecados. ¿Cómo sería esto de tremendo? Que el acta de los decretos, miren hermanos, ese verso es bien interesante, es bien impactante. Había un acta de decretos, en contra nuestra. O sea, ¿cómo sería ese? ¿Cómo sería acta de decretos? Mire, vamos al capítulo 2, vamos a leer desde el verso 11, capítulo 2 de Colosenses, vamos a leer del verso 11, y mire lo que dice ahí. Es interesante, hermano, que si no le damos el espacio espiritual, por lo menos entendamos lo que estamos haciendo el día domingo. Tenemos que venir todos en cualquier condición, pero dispuestos a presentarnos delante de Dios. Y si usted siente que interiormente hay una condición de desagrado delante de Dios, que aún pidiendo perdón, usted no se siente perdonado, hermano, para eso tiene pastor. Hable con el pastor. Hermana, hable con la pastora. Y no que usted tenga que desnudar su alma. No, con solo decirle, mire hermana, fíjese que hay cosas que han pasado que no me permiten tener paz para celebrar juntamente con el Señor el nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Muchas veces con la autoridad que el Señor en su misericordia, no porque seamos más que nadie, sino porque son autoridades de orden espiritual, se desalojan esas tendencias interiores de sentirse no perdonado. Porque el Señor, si lo acusara, si lo señalara, si me acusara, si me condenara, el Señor a mí no sería absolutamente nada. Gracias, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana y grande, Señor, es tu fidelidad. Dice el verso 11 del capítulo 2 de Colosenses. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano de hombre, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuimos sellados, resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando, verso 14, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario. Para usted, hermano, no hay acusación. Para usted, hermana, no hay señalamiento. Dios no lo acusa, no lo señala. Pero si participamos el día domingo, sin haber presentado nuestra condición delante de Dios, seremos culpados del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo, 1 Corintios, capítulo 11, verso 28. 11:28, 1 Corintios. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, oiga, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, dice el verso 30 de 1 Corintios 11, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos aún duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Bueno, si hay alguno que esté en esta condición, si está enfermo, o sea, debilitado, hermano, ¿cómo así? Mire pues, hermano, espiritualmente estar enfermo y debilitado es estar apático, indiferente, escúcheme, apático, indiferente, acomodado, con descontento interiormente, que solo participa de la reunión por compromiso con la esposa, con el esposo, con el papá, con la mamá, si participa solo porque lo traen, si no participa con conciencia, el día domingo el hermano Otoniel nos va a compartir la palabra. Entonces, esa palabra, yo no sé qué le va a dar el Señor, pero se va a dar cuenta usted que es una palabra que lo va a invitar a usted
a evaluarse interiormente para que los beneficios del cuerpo y la sangre del Señor sean efectivos en nosotros. Acuérdense que el acta de los decretos, mire, yo les ruego que lea esos versos del capítulo 2 de Colosenses del 11 al 17, léalos, del 11 al 14, Colosenses 2 del 11 al 14, léalos, entiéndalos, manéjelos en su alma, porque es importante que sepa que había contra usted una maldición. Había una destrucción encaminada a llevarlo a usted a perderse eternamente. Pero cuando usted recibió a Cristo, esa maldición, esas desgracias y tragedias que estaban diseñadas para usted fueron canceladas, fueron anuladas. Y en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo pagó por nosotros por esto. ¿Qué es estar enfermo? ¿Qué es estar debilitado? Esa apatía, esa indiferencia, ese comentario siempre hiriente, siempre engreído, eso de considerarse superior, eso de venir a la congregación a disgusto, sentirse uno desanimado. Ese es un nivel de enfermedad, de debilidad. Y hay muchos que duermen, pero dice, despiértate tú que duermas y te va a alumbrar Jesucristo. Examinemos pues desde ahora, o sea, que comencemos a sentir beneficios espirituales de participar de algo tan sublime, de algo que espiritualmente delante del reino de los cielos sigue siendo vigente, porque el Señor Jesucristo, se acuerda de lo que dijo en el capítulo 22 del Evangelio de Lucas que leímos, hasta que, vamos a comerlo otra vez juntos, hasta que Él se manifieste de nosotros en el reino de su Padre. Muy bien, hermanos, que el Señor en esta noche, en su infinita misericordia, lo lleve a usted al conocimiento pleno de la verdad. Solo le voy a dejar un verso en su corazón. Este verso es porque puede hacer que aún escuchando, aún oyendo lo que estamos hablando, la indiferencia sea de tal magnitud, ¿eh? De tal magnitud. Es que miren, hermanos, fíjense que la lepra en el Antiguo Testamento era figura de pecado. Y una de las características del mal de Hansen, se llama mal de Hansen, una de las características de la lepra es que hace al hombre insensible. O sea, fíjese que la lepra, la gente en los pulpejos de su dedo, en los labios, en los cartílagos, nariz, pabellón de la oreja, en su aspecto, fíjese que sabe una cosa, la lepra o la enfermedad de Hansen tiene una facies que se llama facies leonina. Facies leonina. Ponga usted en internet facies leonina en la lepra y va a ver el aspecto de las personas. Y si encuentra algo parecido, hermano, póngase de rodillas y pida perdón. Esa es una broma. Entonces, es importante que todos nosotros entendamos que cuando estamos insensibles a lo que oímos, o sea, estamos oyendo cosas importantes y somos insensibles, o sea, no logran que nos... Por ejemplo, yo le dije a usted, hermano, póngase cuenta, se examine a sí mismo, y usted lo oye como oír y oír. Quiere decir que está insensible. Porque no lo estoy invitando a una fiesta personal, ni a una fiesta mía particular. Lo estoy invitando a participar de una fiesta que va a garantizar que usted y yo vamos a celebrarla con el Señor en el reino de los cielos. Le voy a dejar el 8:26 de Romanos, por si hay alguien que se encuentra insensible, porque el pecado hace a la persona insensible. ¿Qué es insensible? No, así como la insensibilidad en la lepra o el mal de Hansen, radica en que la gente tiene la mano en el fuego y no siente. Se arranca, se suena y se quita la punta de la nariz, porque se la arranca sin darse cuenta, sin sentir dolor. La relación con la lepra es la siguiente: la gente insensible está pecando y sabe que está en pecado y ya no siente absolutamente nada, y cree que Dios es bueno y confiesa que Dios es bueno. Indiferente, tiene un privilegio, lo tiene en poco, tiene un privilegio, tiene que asistir y se ausenta. Aunque se enoje conmigo, si se ausenta de un privilegio, usted es un insensible. Quiere decir que el pecado le ha vuelto insensible, pero
viene este día en el cual podemos recuperar el tiempo perdido. Dios no nos acusa, no nos señala, y recuerde de algo importante. Los dones y el llamamiento son de carácter irrevocable. Ahí está Dios con sus dones y su llamamiento para darle a usted lo que usted quiere para vivir en el mundo espiritual dentro del reino de los cielos, según Dios nos ha hecho la misericordia de vivir. 8:26 de Romanos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Si alguien está débil, oiga, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad para que sepamos cómo hemos de pedir como conviene. Como no sabemos cómo pedir como conviene, el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. La cosa es presentarse uno sinceramente delante de Dios, o sea, con toda sinceridad, con certidumbre, con convicción, sabiendo que Dios no nos acusa. Mire, hermanos, si Dios nos acusara y Dios nos señalara, no habría ninguno de nosotros vivos por actitudes pecaminosas que hemos tenido. Dios está esperando que usted y yo nos arrepintamos para que el día domingo que vamos a presentarnos a la mesa del Señor, participemos del pan de vida. Y todos aquellos que participen delante del Señor, habiendo presentado su condición pecaminosa contra Él y contra los hermanos, y contra uno mismo, porque qué tremendo. Yo peco contra Dios cuando peco contra un hermano. O sea, yo desagrado a Dios contra desagrado a un hermano. Y lo peor es que el que padece la enfermedad es el que provoca el desagrado para el prójimo o para Dios. Que Dios en su misericordia lo visite con el Espíritu Santo para que usted se examine a sí mismo y que el día domingo la experiencia sea espiritual y pueda salir usted diciendo de aquí el día domingo: todo lo puedo en Cristo que me da el poder. Que Dios lo bendiga con revelación de la palabra, que Dios lo bendiga con salud, con prosperidad, y que la paz de Dios invada su vida personal, y que sus paredes en su casa, en su casa de habitación, tengan la unción maravillosa de la presencia gloriosa de Cristo Jesús y del Espíritu Santo para beneplácito del Padre. Amén y amén. Amén, amén y amén.